Este lugar no acepta gente como tú. ¡Lárgate de aquí ahora mismo! La mujer con el hijab azul oscuro estaba siendo arrastrada por los guardias de seguridad cuando algo se le cayó del bolsillo. Una tarjeta dorada se deslizó por el suelo de mármol del centro comercial, pero nadie le prestó atención, demasiado ocupados filmando la escena con sus teléfonos móviles. El director ejecutivo de la empresa, de pie en la escalera mecánica, sonreía satisfecho mientras la señalaba y gritaba: «Gente así no entra más aquí». Él no sabía que ese trozo de plástico dorado sobre el suelo estaba a punto de destruir todo lo que había construido. Pero para entender cómo llegamos hasta este momento de caos absoluto, necesito llevarte 3 días atrás, al momento en que todo comenzó de una forma que nadie imaginaba. Era un martes común en Madrid, en el centro comercial Salamanca, uno de los malls más lujosos de la ciudad. El sol de octubre bañaba los escaparates mientras mujeres en tacones llevaban bolsas de marcas que la mayoría de la gente solo veía en revistas. En ese lugar, la apariencia lo era todo. Cada vitrina, cada luminaria, cada detalle del piso de mármol italiano gritaba un único mensaje: aquí solo entra quien puede pagar. Y fue exactamente por eso que Amira Khalil eligió ese lugar para su visita. Entró por la entrada principal a las 14:27 y te puedo garantizar que nadie, absolutamente nadie, podía imaginar quién era esa mujer de 38 años, vestida con un sencillo hijab azul marino, sandalias de cuero gastadas y un bolso de tela que había visto días mejores. Sus ojos castaños observaban cada detalle con una atención que iba mucho más allá de la curiosidad. Era la mirada de quien estaba midiendo, calculando, evaluando. Porque Amira no estaba allí para comprar nada. Estaba allí por algo mucho mayor, algo que cambiaría la vida de miles de personas, pero eso solo lo entenderás dentro de poco. Lo primero que notó fue la mirada. Ese tipo de mirada que hiere más profundo que cualquier palabra. La vendedora de la tienda de cosméticos franceses desvió los ojos cuando Amira pasó. El guardia de seguridad ajustó la radio en su cinturón, asumiendo una posición de alerta. 3 adolescentes susurraron algo y rieron, mirándola directamente. Amira estaba acostumbrada a eso. Había aprendido a convivir con esas miradas desde que se mudó de Siria a España hacía 12 años, huyendo de una guerra que destruyó todo lo que conocía. Lo que esas personas no sabían era que la mujer que juzgaban por el pañuelo en la cabeza tenía 3 doctorados, hablaba 6 idiomas con fluidez y acababa de firmar un contrato de inversión de 47 millones de euros. Pero no estaba allí para demostrar nada a nadie. Todavía no. Amira caminó lentamente por el pasillo principal, observando cada interacción. Vio a una señora mayor siendo ignorada por una dependienta que fingía estar demasiado ocupada con su móvil. Vio a un joven negro siendo seguido discretamente por un guardia de seguridad mientras miraba zapatillas. Vio a una madre con 3 niños siendo mirada con desaprobación por otra clienta, como si su presencia fuera una molestia. Cada escena era un pequeño corte, una pequeña humillación que pasaba desapercibida para quien no sabía qué buscar, pero Amira sí lo sabía. Había pasado los últimos 6 meses recibiendo denuncias, leyendo informes, escuchando historias de decenas de personas que frecuentaban ese mall y eran tratadas como ciudadanos de segunda clase. Y hoy estaba allí para ver con sus propios ojos si todo aquello era verdad. Lo que estaba a punto de descubrir iba más allá de lo que cualquier informe podría describir. Fue cuando entró en la boutique Valentino que las cosas comenzaron a cambiar de tono. La tienda estaba casi vacía, solo 2 clientas probándose vestidos, mientras 3 vendedoras conversaban cerca de la caja. Amira caminó hacia una sección de bolsos.
Tomó uno de cuero rojo y lo examinó con cuidado. El silencio en la tienda se hizo pesado. Una de las vendedoras, una mujer rubia de unos 40 años llamada Patricia, se acercó con pasos calculados, como quien se acerca a algo sospechoso. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, pero el tono no tenía nada de ayuda. Era más bien una orden disfrazada. No toque eso. Amira sonrió amablemente. Solo estoy mirando, gracias. Patricia no se apartó. Se quedó allí, a pocos metros de distancia, observando cada movimiento. Cuando Amira tomó otro bolso, una pieza de 3, en 200 euros, la vendedora finalmente dijo lo que estaba pensando. Señora, esta pieza es muy cara. Quizás sea mejor que eche un vistazo a las tiendas del piso inferior. El aire en la tienda pareció congelarse. Las otras 2 clientas dejaron de conversar y miraron en su dirección. Amira colocó el bolso de vuelta en el estante con cuidado, se dio la vuelta hacia Patricia y preguntó con una calma impresionante: ¿Por qué piensa que no puedo pagar este bolso? Patricia rió, una risa corta y nerviosa. Mire, sin ofender, pero sabemos cuándo un cliente tiene el perfil para nuestras piezas y usted no lo tiene, ¿entiende? Es mejor que no pierda su tiempo aquí. En ese momento, algo sucedió. Amira no gritó, no se quejó, no montó un escándalo. Simplemente sacó su móvil del bolsillo y dijo: «Entiendo perfectamente». Y luego comenzó a fotografiar. La tienda entera, los estantes, los productos, el rostro de Patricia. La vendedora entró en pánico. «Oiga, no puede hacer eso aquí. Está prohibido fotografiar». Amira continuó fotografiando con una tranquilidad perturbadora. «Puedo hacer lo que quiera. Estoy en un espacio público comercial y estoy documentando un caso de discriminación». Patricia gritó a las otras vendedoras: «Llamen a seguridad. Esta mujer está causando problemas». En menos de 2 minutos, 2 guardias de seguridad entraron en la tienda. Uno de ellos era alto, fuerte, de unos 35 años, con una expresión que no aceptaba cuestionamientos. El otro era más joven, probablemente recién contratado, y parecía incómodo con la situación. «Señora, la gerente ha pedido que se retire de la tienda», dijo el mayor. Amira no se movió. «No he hecho nada malo, solo estaba mirando los productos como cualquier cliente tiene derecho a hacer», Patricia interrumpió. «Ella empezó a tomar fotos sin autorización y está causando vergüenza». Amira se giró hacia ella con una mirada que congelaría el desierto. «Vergüenza. Vergüenza es ser tratada como una criminal porque llevo un hijab. Vergüenza es escuchar que no tengo el perfil para estar aquí». El guardia de seguridad mayor no quiso oír más. «Señora, o sale por las buenas o por las malas, elija». Y fue en ese momento que Amira se dio cuenta de que la situación estaba a punto de escalar a algo mucho mayor que una simple discusión en una tienda. Ella no salió. Se quedó allí, parada, sosteniendo el móvil en la mano. El guardia tomó la radio y llamó a refuerzos. En pocos minutos llegaron 2 guardias de seguridad más, y ahora se estaba formando una pequeña multitud fuera de la tienda. Personas con sus móviles, filmando, comentando, juzgando. Algunos defendían a Amira, otros decían que estaba siendo dramática, pero la mayoría solo observaba como quien ve una película sin involucrarse. Fue cuando apareció la gerente general del mall, una mujer de 50 años llamada Beatriz. Llevaba un traje sastre gris impecable, tacones altos que resonaban en el mármol y un collar de perlas que probablemente costaba más de lo que mucha gente ganaba en un año. Beatriz evaluó la situación con una mirada rápida y tomó una decisión. «Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente». Amira intentó explicar: «No he hecho nada malo, solo…». Beatriz la interrumpió con un gesto de la mano. «No me interesa. Está perturbando el ambiente de nuestro establecimiento. Guardias, escolten a esta persona fuera».
y si se resiste, llamen a la policía. Los guardias se acercaron. Amira sintió sus manos sujetando sus brazos. Sintió la mirada de decenas de personas sobre ella, algunas con pena, otras con desprecio, la mayoría solo con curiosidad mórbida. Y fue en ese momento, mientras era escoltada por el pasillo principal del mall, que lo vio a él. Eduardo Salazar, 52 años, CEO y propietario mayoritario del Centro Comercial Salamanca. Estaba bajando por la escalera mecánica, vistiendo un traje italiano que probablemente costaba el salario de 3 meses de un trabajador promedio. Sus zapatos brillaban, su cabello estaba perfectamente peinado y tenía esa sonrisa de quien estaba completamente en control de la situación. Cuando vio a Amira siendo arrastrada por los guardias, no demostró empatía, no demostró preocupación. Sonrió aún más, y entonces, para sorpresa de todos, se detuvo en la escalera mecánica, tomó su móvil y comenzó a filmar. «¡Eso es, muchachos!», gritó lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Gente así no entra más aquí. Este es un establecimiento de primera línea y vamos a mantener nuestros estándares». La multitud reaccionó de diferentes maneras. Algunos aplaudieron. Otros se quedaron en shock, y fue en ese momento de caos total que algo se cayó del bolsillo de Amira. Una tarjeta, pequeña, dorada, con un símbolo que pocas personas reconocerían de inmediato. Se deslizó por el suelo de mármol y se detuvo a los pies de un niño que observaba todo con los ojos muy abiertos. El niño tomó la tarjeta y miró a su madre, confundido. La madre miró la tarjeta y palideció, pero Eduardo Salazar no lo vio. Estaba demasiado ocupado filmando, sonriendo, saboreando ese momento de poder absoluto. No tenía la menor idea de lo que ese trozo de plástico dorado significaba. No tenía idea de quién era la mujer que estaba humillando públicamente. Y principalmente no tenía idea de que en los próximos minutos, toda su vida, toda su carrera, todo el imperio que construyó estaba a punto de desmoronarse de una forma tan brutal y tan pública que jamás se recuperaría. Pero antes de contarte lo que sucedió a continuación, si estás involucrado en esta historia, si te está afectando de alguna manera, suscríbete al canal para no perderte el final, porque lo que está a punto de suceder te dejará en shock absoluto. No vas a creer el giro que viene. Amira estaba siendo empujada hacia la salida cuando escuchó una voz detrás de ella. «Mamá, ¿qué es esto?». El niño que había recogido la tarjeta del suelo la estaba sosteniendo en el aire y su madre intentaba discretamente que la guardara. Pero era demasiado tarde. Una de las guardias de seguridad que no estaba sujetando a Amira vio el objeto dorado brillando bajo las luces del mall y por instinto profesional se acercó. «¿De quién es esto?». La mujer, visiblemente nerviosa, señaló a Amira. «Se le cayó del bolsillo». El guardia tomó la tarjeta, la miró rápidamente y su rostro cambió. No fue un cambio sutil. Fue como ver a alguien que acaba de recibir un puñetazo en el estómago. Tragó saliva y susurró algo en la radio que nadie más pudo oír. Eduardo Salazar, todavía en la escalera mecánica, todavía filmando con su móvil, todavía sonriendo esa sonrisa de victoria, no se dio cuenta de nada de esto. Estaba demasiado ocupado haciendo su performance para la cámara, explicando a sus seguidores en las redes sociales cómo mantenía los estándares de excelencia de su establecimiento. Lo que él no sabía, lo que nadie allí sabía todavía, era que esa tarjeta dorada era una credencial diplomática de nivel ejecutivo del Consejo Europeo de Inversiones Internacionales. Déjame explicarte lo que eso significa. El Consejo Europeo de Inversiones Internacionales es una de las organizaciones más poderosas de Europa. Controlan fondos de desarrollo, aprueban proyectos de miles de millones de euros y tienen el poder de crear o destruir economías enteras de regiones. Las personas que llevan esa credencial dorada no son empleados comunes.
Son representantes con poder de decisión sobre a dónde va el dinero, qué proyectos reciben aprobación y qué empresas consiguen financiación. Y Amira Khalil no era solo una representante cualquiera, era la directora regional para inversiones en infraestructura comercial de la península ibérica. En palabras más sencillas, era la persona que decidía qué malls, centros comerciales y complejos de retail recibirían los fondos europeos de modernización y expansión. Y el Centro Comercial Salamanca acababa de solicitar hace 3 meses una financiación de 89 millones de euros para una expansión que duplicaría el tamaño de la empresa. ¿Adivina quién tenía el poder de aprobar o negar esa solicitud? La mujer que Eduardo Salazar estaba, en ese exacto momento, expulsando de su mall mientras filmaba para las redes sociales. El guardia de seguridad que tomó la tarjeta se acercó rápidamente a su colega que sujetaba el brazo derecho de Amira y le susurró algo al oído. La expresión del segundo guardia de seguridad cambió instantáneamente. Soltó el brazo de Amira como si hubiera tocado algo en llamas. El otro guardia hizo lo mismo. Amira se ajustó el hijab, respiró hondo y se quedó allí parada, en medio del pasillo, mientras los 2 guardias intercambiaban miradas de pánico absoluto. «Señora, yo... no lo sabíamos», comenzó uno de ellos con la voz temblando. Amira no respondió, solo extendió la mano pidiendo la tarjeta de vuelta. Él se la entregó como si estuviera devolviendo una reliquia sagrada. Beatriz, la gerente general que había dado la orden de expulsión, se dio cuenta de que algo andaba mal. Se acercó con pasos rápidos, aún confiada, aún en control. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se han detenido? El guardia de seguridad que había reconocido la tarjeta la miró y dijo, en voz baja, «Señora Beatriz, tenemos un problema muy serio». Ella frunció el ceño. «¿Qué tipo de problema?» Él le mostró el móvil, donde había buscado rápidamente el símbolo de la tarjeta. Beatriz leyó la pantalla, y por primera vez desde que llegó, su máscara de control comenzó a resquebrajarse. Eduardo Salazar finalmente bajó de la escalera mecánica, todavía sonriendo, todavía filmando. Se acercó al grupo como quien se acerca a una victoria garantizada. «Está todo resuelto. ¿Ya se fue?» Beatriz se giró hacia él y algo en su expresión hizo que su sonrisa vacilara. «Eduardo, necesitamos hablar. Ahora». Él apagó la cámara del móvil, dándose cuenta por primera vez de que quizás las cosas no estaban yendo exactamente como él planeaba. ¿Hablar de qué? Solo expulsé a una persona que estaba causando problemas. Es exactamente lo que hacemos aquí. Beatriz se acercó a él y susurró algo que nadie más pudo oír. Y entonces sucedió. El rostro de Eduardo Salazar pasó por varias expresiones en cuestión de segundos. Confusión, incredulidad, miedo y finalmente pánico absoluto. Miró a Amira como si la estuviera viendo por primera vez. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «Esto no puede estar pasando». Amira finalmente habló y su voz resonó por el pasillo de una manera que hizo que todos los presentes se quedaran en silencio. «Señor Salazar, mi nombre es Amira Khalil. Soy la directora regional del Consejo Europeo de Inversiones Internacionales. Hace 3 meses, su mall solicitó una financiación de 89 millones de euros para la expansión. Parte de mi trabajo es hacer visitas de evaluación a los establecimientos que solicitan estos fondos. Evaluaciones discretas, donde observo no solo la viabilidad financiera del proyecto, sino también cómo el establecimiento trata a sus clientes, a sus empleados, y cómo se posiciona en relación con la inclusión social y la diversidad cultural, que son criterios obligatorios para la aprobación de fondos europeos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo Salazar tenía el rostro blanco como el papel.
Beatriz estaba congelada. Los guardias de seguridad no sabían dónde meterse, y la multitud que se había formado para presenciar la dramática expulsión ahora presenciaba algo completamente diferente. El momento en que el cazador se da cuenta de que él mismo ha caído en la trampa. Pero la historia no termina aquí. De hecho, apenas está comenzando a ponerse realmente interesante, porque lo que nadie sabía, ni siquiera los guardias de seguridad que habían reconocido la credencial, era que Amira había venido al mall ese día con una segunda misión. No estaba allí solo para hacer una evaluación de rutina. Estaba allí porque, en los últimos 2 meses, había recibido 47 denuncias formales de discriminación en ese mall. 47 personas diferentes, de diferentes nacionalidades, religiones y orígenes, relatando trato degradante, humillación pública y exclusión sistemática. Y todas las denuncias tenían algo en común. Todas mencionaban que las situaciones de discriminación ocurrían con la aprobación tácita o explícita de la gerencia. Algunas denuncias mencionaban específicamente que el propio CEO del mall había hecho comentarios públicos defendiendo estándares de clientela y perfil de público adecuado. En otras palabras, Eduardo Salazar no solo estaba siendo filmado cometiendo un acto aislado de discriminación, estaba siendo documentado confirmando un patrón de comportamiento que ya estaba bajo investigación formal. Amira sacó el móvil del bolsillo nuevamente. Eduardo dio un paso adelante con las manos temblando. «Señora Khalil, por favor, vamos a hablar en mi oficina. Esto ha sido un malentendido terrible». Ella lo ignoró por completo y comenzó a teclear. Eduardo intentó de nuevo, la voz ahora más desesperada. «Por favor, yo no sabía quién era usted. Si lo hubiera sabido...» Amira dejó de teclear y lo miró directamente a los ojos. «Si hubiera sabido quién era yo, me trataría con respeto. Y todas las demás personas que usan hijab, que tienen la piel más oscura, que no visten ropa de marca, esas no merecen respeto. Solo merecen ser tratadas con dignidad si tienen una tarjeta dorada en el bolsillo». Eduardo no pudo responder. Amira continuó. «Pasé los últimos 3 días observando este mall. Vi a una señora mayor siendo ignorada porque no hablaba español perfectamente. Vi a un joven negro siendo seguido por guardias de seguridad solo por estar mirando productos. Vi a una madre con niños siendo tratada como si fuera una molestia. Y hoy yo misma experimenté en carne propia lo que decenas de personas han denunciado. La diferencia es que yo tengo el poder de hacer algo al respecto». Terminó de teclear y apretó enviar. «Acabo de enviar mi informe preliminar al Consejo. Dentro de 24 horas se abrirá una auditoría completa. Todas las solicitudes de financiación del Centro Comercial Salamanca están suspendidas indefinidamente hasta la conclusión de las investigaciones. Y le puedo garantizar, señor Salazar, que en base a lo que presencié y documenté hoy, la probabilidad de aprobación ha caído del 90% a algo cercano a 0. Eduardo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. La expansión del mall no era solo un proyecto, era el proyecto. Había invertido 23 millones de euros de su propio bolsillo, garantizando a los inversores que la financiación europea estaba prácticamente aprobada. Tenía contratos firmados con constructoras, acuerdos con marcas internacionales, promesas hechas a decenas de socios, y todo eso se estaba desmoronando en tiempo real, en medio del pasillo de su mall, frente a decenas de personas que filmaban todo con sus móviles. Beatriz, en estado de shock, intentó controlar los daños. «Señora Khalil, por favor, entienda que Patricia actuó por su cuenta. Será despedida inmediatamente. No es la política de nuestro mall tratar a los clientes de esta manera». Amira se giró hacia ella con una expresión que mezclaba decepción y rabia contenida.
Patricia actuó por su cuenta, y los guardias de seguridad que me sujetaron sin que yo cometiera ningún delito, ellos también actuaron por su cuenta. Y usted, que ordenó mi expulsión sin siquiera preguntar qué había sucedido, usted también actuó por su cuenta. Y el señor Salazar, que filmó la escena para las redes sociales celebrando mi humillación pública, él también actuó por su cuenta. Beatriz no tuvo respuesta. Amira continuó. El problema no son individuos aislados. El problema es la cultura institucional de este lugar. Y esa cultura viene de arriba. Viene de un CEO que cree que puede decidir quién merece o no estar aquí basado en la apariencia, el origen o la religión. La multitud estaba creciendo. Más personas se acercaban, atraídas por la dramática escena. Y todas estaban filmando. Eduardo se dio cuenta de que cada segundo de esa humillación estaba siendo grabado, compartido, difundido por las redes sociales. El video que él mismo había publicado minutos atrás, celebrando la expulsión de Amira, ya tenía cientos de comentarios. Y ahora que la gente estaba descubriendo quién era ella realmente, los comentarios estaban cambiando rápidamente de tono. Expulsó a una directora del Consejo Europeo. Esto es discriminación religiosa explícita. Acaba de destruir su propio negocio en directo. Eduardo tomó su móvil e intentó borrar el video, pero ya era tarde. Ya había sido descargado, reposteado, compartido por decenas de cuentas. El video se estaba volviendo viral, y no de la forma en que él imaginó cuando apretó el botón de grabar. Fue en ese momento que sucedió algo que nadie esperaba. Una mujer de la multitud dio un paso adelante. Llevaba uniforme de limpieza, tenía unos 60 años y sus manos temblaban mientras sostenía su móvil. ¿Puedo hablar?, preguntó, la voz baja pero firme. Amira asintió con la cabeza. La mujer respiró hondo y dijo: «Mi nombre es Carmen. Trabajo aquí desde hace 14 años. Limpio los baños, vacío las papeleras, friego el suelo. Y durante esos 14 años he visto cosas que me han hecho perder el sueño. Vi clientes siendo humillados, empleados siendo maltratados, personas siendo expulsadas por ser diferentes. Y siempre tuve miedo de hablar porque necesito este empleo. Pero hoy, viendo la valentía de esta señora, necesito decir: todo lo que ha dicho es verdad. Este lugar trata a la gente como basura. Y lo peor es que a nosotros, los empleados, nos entrenan para aceptar esto como normal». El testimonio de Carmen abrió las compuertas. Otras personas comenzaron a hablar. Un guardia de seguridad que estaba en su día libre, pero había ido al mall de compras. «Trabajo aquí desde hace 3 años. Me han dado instrucciones varias veces de seguir a clientes específicos basándose solo en la apariencia. Es política no oficial, pero todo el mundo lo sabe. Una joven que trabajaba en una de las tiendas, mi gerente me dijo que si yo era demasiado amable con cierto tipo de cliente, sería amonestada. Dijo textualmente: «No queremos que se sientan demasiado cómodos aquí». Un cliente que estaba en la multitud: «Vine aquí 3 veces a intentar comprar un regalo para mi esposa. Las 3 veces fui seguido por guardias de seguridad, ignorado por los vendedores o tratado con desconfianza. Hoy entiendo por qué. Es porque soy marroquí». Eduardo Salazar estaba viendo su imperio desmoronarse en tiempo real. Cada testimonio era un martillazo en el ataúd de su reputación. Intentó interrumpir: «Esto es absurdo. Están inventando cosas. Los voy a demandar a todos por difamación». Pero su voz salió débil, desesperada, y nadie le estaba escuchando. Amira levantó la mano, pidiendo silencio. La multitud obedeció inmediatamente. «Señor Salazar», dijo cada palabra pesada como el plomo, «usted tiene 2 opciones ahora. La primera es seguir negando, seguir acusando a la gente de mentir,
y ver mientras la auditoría del Consejo desentierra cada caso de discriminación, cada denuncia ignorada, cada práctica ilegal. Y le puedo garantizar que van a encontrar mucho, porque la discriminación sistemática siempre deja rastros. O puede hacer algo a lo que claramente no está acostumbrado a hacer: asumir la responsabilidad, pedir disculpas públicas y comenzar a implementar cambios reales en este establecimiento. Eduardo se quedó en silencio por un largo momento. Se podía ver la guerra sucediendo dentro de él, el orgullo batallando contra la supervivencia, la arrogancia luchando contra la desesperación. Y si estás sintiendo esta tensión, si tu corazón está acelerado queriendo saber qué va a pasar ahora, déjame preguntarte una cosa. ¿Alguna vez has presenciado o vivido una situación de discriminación como esta? ¿Alguna vez te has sentido juzgado solo por tu apariencia, tu origen o tus creencias? Comenta aquí abajo desde dónde estás viendo, porque tu historia importa. Y si esta narrativa te está afectando, suscríbete al canal ahora, porque lo que viene a continuación te mostrará algo que nunca olvidarás. Eduardo Salazar miró a su alrededor, a la multitud que filmaba, a los empleados que testificaban contra él, a Amira, que esperaba una respuesta, y entonces algo se rompió dentro de él. No fue redención, no fue arrepentimiento genuino, fue algo mucho más humano y mucho más triste. Fue el momento en que el ego tuvo que doblegarse ante la realidad. Dio un paso adelante, con las manos temblando, y dijo con la voz embargada: «Señora Khalil, yo pido disculpas». Pero antes de que pudiera continuar, Amira levantó la mano de nuevo. «No», dijo, firme. «No es a mí a quien tiene que pedir disculpas. Yo voy a sobrevivir a esto. Tengo recursos, tengo posición, tengo poder para defenderme. Pero, ¿y Carmen? ¿Y el joven marroquí? ¿Y las cientos de personas que pasaron por aquí y fueron humilladas sin tener a dónde recurrir? Son esas personas las que merecen sus disculpas. Y no disculpas vacías. Disculpas que vengan acompañadas de cambios reales». Lo que sucedió en los minutos siguientes fue algo que las cámaras de los móviles capturaron, pero que no todos lograron entender completamente. Quiero aquí pedir disculpas públicamente por el engaño que cometí con la señorita Amira. Eduardo se giró hacia Carmen, la empleada de limpieza que había dado su testimonio. Caminó hacia ella y se podía ver la lucha sucediendo en su rostro, cada paso costando un pedazo de su orgullo. «Carmen», comenzó, y por primera vez su voz no tenía esa arrogancia, esa certeza absoluta. «Usted trabaja aquí desde hace 14 años y yo nunca supe su nombre. Eso lo dice todo sobre el tipo de persona que me convertí. Pido disculpas por todo lo que vio y no pudo hablar, por todas las veces que fue invisible para mí». Carmen tenía lágrimas en los ojos. No dijo nada, solo asintió con la cabeza. Pero algo en ese gesto, algo en la forma en que lo miró, dejaba claro que el perdón no sería dado fácilmente. El perdón necesitaría ser conquistado. Eduardo entonces hizo algo que sorprendió incluso a Amira. Tomó su móvil, abrió la cámara nuevamente y comenzó a grabar. Pero esta vez no era para celebrar poder. Era para documentar responsabilidad. «Mi nombre es Eduardo Salazar», dijo a la cámara con la voz todavía temblando. «Soy CEO del Centro Comercial Salamanca y hoy cometí un error terrible. No, déjenme reformular esto. Hoy fui expuesto por un patrón de comportamiento que ha estado ocurriendo durante años. Discriminé a una mujer por su vestimenta y su religión. Permití que una cultura de exclusión y prejuicio floreciera en mi establecimiento. Y pido disculpas públicas, no solo a la señora Khalil, sino a todos los que fueron perjudicados por esa cultura». Se detuvo, respiró hondo y continuó.
pero las disculpas no son suficientes. Así que esto es lo que va a suceder a partir de ahora. Y fue en ese momento que Amira se dio cuenta de algo importante. A veces las personas no cambian porque quieren, cambian porque ya no tienen opción. Pero incluso un cambio forzado, si se implementa genuinamente, puede marcar la diferencia. A partir de hoy, continuó Eduardo, aún grabando, este mall pasará por una reformulación completa de políticas. Contrataré una consultoría independiente especializada en diversidad e inclusión para auditar cada departamento, cada procedimiento, cada política de atención al cliente. Implementaré entrenamientos obligatorios para todos los empleados y gerentes sobre discriminación, sesgo inconsciente y respeto a las diferencias. Crearé un canal de denuncias anónimo e independiente, gestionado por una organización externa, para que empleados y clientes puedan reportar casos de discriminación sin miedo a represalias. Y estableceré cuotas de contratación para garantizar que nuestra plantilla refleje la diversidad de la sociedad a la que servimos. Apagó la cámara y miró a Amira. ¿Es esto suficiente? Amira se quedó en silencio por un momento que pareció durar una eternidad. Luego respondió, es un comienzo, pero yo voy a estar observando. El consejo va a estar observando. Y estas cámaras, señaló a las decenas de móviles que seguían filmando, van a estar observando. Si esto es solo performance, usted será expuesto de nuevo. Pero si es genuino, si realmente implementa estos cambios, entonces quizás, solo quizás, este lugar pueda convertirse en un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Beatriz, que había permanecido en silencio durante todo ese tiempo, finalmente habló. ¿Y qué hay de mí? Yo también cometí errores hoy. Amira se giró hacia ella. Sí, los cometió. Usted ordenó mi expulsión sin siquiera preguntar qué había sucedido. Usted asumió que yo era el problema basándose solo en mi apariencia. Pero ¿sabe la diferencia entre usted y el señor Salazar aquí? Beatriz negó con la cabeza. Usted está preguntando sobre las consecuencias. Usted está reconociendo el error sin necesidad de ser acorralada primero. Eso cuenta. No la absuelve, pero cuenta. Amira entonces miró a los dos, a los guardias de seguridad, a la multitud, y dijo algo que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Nadie aquí es irredimiblemente malo. No son monstruos. Son personas que han sido condicionadas por un sistema que normaliza la discriminación. Pero la ignorancia no es excusa, y siempre ha sido así, no es justificación. Tienen la oportunidad de hacerlo diferente. La pregunta es, ¿van a aprovechar esa oportunidad o la van a dejar pasar? Fue entonces cuando Patricia, la vendedora de Valentino que había iniciado toda la situación, apareció entre la multitud. Tenía los ojos rojos de llorar y sostenía un bolso en las manos. «Quiero pedir disculpas», dijo con la voz quebrada. «Yo no tengo excusas para lo que hice. Fui prejuiciosa, fui cruel y fui cobarde, y entiendo si usted no acepta mis disculpas». Amira la miró por un largo momento. «¿Por qué hizo eso, Patricia? ¿Por qué me trató de esa forma?» Patricia comenzó a llorar de verdad ahora. «Porque tuve miedo. Miedo de que, si la trataba con respeto, si le ofrecía ayuda genuina, mis supervisores pensaran que estaba bajando nuestros estándares. Porque fui entrenada, no explícita sino sutilmente, a juzgar a los clientes por la apariencia primero y por la humanidad después. Y porque nunca me detuve a cuestionar si eso estaba bien». Era la respuesta más honesta que alguien había dado ese día. Amira se acercó a Patricia y dijo algo que nadie esperaba. «Acepto sus disculpas». Pero aceptar sus disculpas no significa olvidar lo que sucedió. Significa reconocer que está siendo honesta sobre sus fallas y darle la oportunidad de hacerlo mejor. Patricia asintió,
aún llorando. Voy a hacerlo mejor. Lo prometo. Amira entonces tomó el bolso rojo que Patricia sostenía, el mismo bolso de 3.200 euros que había generado todo el conflicto. Miró la pieza por un momento y luego hizo algo completamente inesperado. Le entregó el bolso de vuelta a Patricia. «No quiero este bolso», dijo Amira. «Nunca lo quise, solo estaba observando, estudiando su comportamiento. Pero ¿sabe lo que quiero?» Patricia negó con la cabeza confundida. «Quiero que tome este bolso y lo done a una subasta benéfica. Una subasta que recaudará fondos para organizaciones que combaten la discriminación y promueven la inclusión. Y quiero que sea voluntaria en esa subasta, que cuente su historia, que use su experiencia para educar a otras personas». La multitud estaba en completo silencio. Lo que había comenzado como una escena de humillación pública se había transformado en algo mucho más complejo, mucho más humano. Eduardo entonces hizo la pregunta que estaba en la mente de todos. «¿Y qué hay de la financiación, señora Khalil? ¿Qué va a pasar con nuestra solicitud al Consejo?» Amira lo miró con una expresión que era difícil de descifrar. «La solicitud está suspendida, como dije. La auditoría va a suceder y será rigurosa. Pero», hizo una pausa, «si los cambios que usted prometió se implementan genuinamente, si este mall realmente se transforma en un espacio de inclusión y respeto, entonces eso pesará en la evaluación. No es una garantía, pero es una oportunidad. Y en este momento, una oportunidad es más de lo que usted merecía tener». Eduardo asintió, entendiendo perfectamente que acababa de recibir un salvavidas que nunca debería haber necesitado. Pero la historia aún no había terminado. ¿Recuerdan a Carmen, la empleada de limpieza? Se acercó a Amira y dijo algo que nadie más estaba esperando oír. «Señora, ¿puedo hacerle una pregunta?» Amira sonrió. «Claro, Carmen. ¿Por qué vino aquí? Quiero decir, usted no necesitaba someterse a todo esto. Podría haber hecho una evaluación formal, enviado inspectores, mantenido la distancia. ¿Por qué vino usted misma y se puso en esta situación?» Era una pregunta excelente, y la respuesta de Amira revelaría algo sobre ella que nadie allí sabía. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto compartir. Luego habló. «Hace 12 años, cuando llegué a España como refugiada, no tenía nada. Tenía 3 títulos universitarios que no valían nada aquí porque eran de Siria. Hablaba árabe, inglés y francés, pero mi español era terrible. Y usaba hijab». Hizo una pausa, los recuerdos claramente dolorosos. «Fui tratada como basura, en tiendas, en oficinas, en lugares públicos. La gente me miraba como si fuera una amenaza. Me ignoraban como si fuera invisible. Me trataban como si no mereciera estar allí. Entonces me prometí a mí misma», continuó Amira, la voz volviéndose más firme, «que si algún día llegaba a una posición de poder, si algún día tenía la oportunidad de marcar la diferencia, no lo haría desde lejos. No firmaría documentos en una oficina cómoda y me sentiría bien conmigo misma. Iría a las calles, a los lugares donde ocurre la discriminación y experimentaría en carne propia lo que la gente pasa. Porque no puedes realmente entender la injusticia leyendo informes, necesitas vivirla». La multitud estaba completamente absorta. Carmen tenía lágrimas rodando por su rostro. Incluso Eduardo parecía genuinamente conmovido. «Por eso vine aquí vestida así», explicó Amira. «Por eso me puse a propósito en situaciones donde sabía que sería juzgada. Por eso documenté todo. No fue crueldad, no fue una trampa, fue necesidad. Fue la única forma de mostrar, de forma innegable, lo que realmente sucede aquí cuando nadie está prestando atención». Luego miró directamente a las cámaras que aún filmaban. «Y para todos ustedes que están viendo esto,
Para todos los que están compartiendo estos videos en las redes sociales, quiero que entiendan una cosa. La discriminación no se trata de grandes actos de odio. No son solo supremacistas o extremistas. La discriminación se trata de 1000 pequeños cortes. Se trata de ser seguido en una tienda. Se trata de ser ignorado por un dependiente. Se trata de que se cuestione tu humanidad solo porque eres diferente. Y sucede todos los días, en todos los lugares, a millones de personas. La pregunta es, ¿van a seguir fingiendo que no ven? ¿O van a hacer algo al respecto? Fue un desafío directo, lanzado no solo a las personas en el mall, sino a todos los que observaban online. Y se podía sentir el peso de esas palabras, la responsabilidad que estaba poniendo sobre los hombros de cada espectador. Eduardo tomó su móvil de nuevo. Voy a publicar el video de mis disculpas y de mis compromisos. Haré público cada paso que daremos para cambiar y aceptaré críticas, sugerencias y exigencias, porque tienen razón. Ya no podemos fingir que no vemos. Miró a Amira. Y quiero invitarla a ser consultora en nuestro proceso de transformación, no pagada si lo prefiere, pero quiero su supervisión, su orientación, porque claramente no sé hacer esto solo. Amira pensó por un momento. Acepto, pero no por usted. Acepto por las Carmens, por los jóvenes marroquíes, por las madres con niños, por todos los que merecen un lugar donde puedan existir sin miedo a ser juzgados. Y así, lo que había comenzado como una expulsión humillante se transformó en un compromiso público de cambio. No era perfecto, no estaba garantizado que funcionaría, pero era un comienzo. 3 semanas después, el video de la confrontación tenía más de 15 millones de visualizaciones. El Centro Comercial Salamanca se había convertido en un estudio de caso internacional sobre discriminación y transformación institucional. Eduardo mantuvo sus promesas, implementando cada política que había prometido. Patricia se convirtió en embajadora del programa de diversidad del mall, utilizando su propia historia de prejuicio para educar a otros empleados. Carmen fue ascendida a supervisora del nuevo departamento de experiencia del cliente, enfocado en garantizar que todos fueran tratados con dignidad. Y Amira continuó su trabajo, visitando otros establecimientos, viviendo otras experiencias, documentando otras injusticias. Porque como dijo en una entrevista posterior, mientras haya personas siendo discriminadas, mi trabajo no habrá terminado. La financiación, curiosamente, fue aprobada. Pero con condiciones rigurosas. El mall tendría que cumplir metas trimestrales de inclusión, pasar por auditorías independientes y demostrar un cambio cultural genuino. Y hasta el último informe lo estaban cumpliendo. No perfectamente, pero honestamente. Y quizás esa sea la lección más importante de toda esta historia. El cambio real no ocurre de la noche a la mañana. No sucede porque alguien fue expuesto en las redes sociales o porque tuvo miedo de perder dinero. El cambio real sucede cuando personas imperfectas deciden, día tras día, hacerlo un poco mejor de lo que lo hicieron ayer. Cuando reconocen sus prejuicios, desafían sus suposiciones y eligen ver la humanidad en cada persona que encuentran, independientemente de la apariencia, el origen o la creencia. Y si has llegado hasta aquí, si has acompañado este viaje de principio a fin, quiero agradecerte, no solo por verlo, sino por permitirte sentir, por permitirte cuestionar, por permitirte reflexionar sobre cómo tratas a las personas a tu alrededor. Porque esta no es solo la historia de Amira y Eduardo, es la historia de todos, de cada vez que juzgamos a alguien por su apariencia, de cada vez que asumimos cosas sobre las personas sin conocerlas, de cada vez que tenemos la oportunidad de elegir entre el prejuicio y la empatía. Así que déjame preguntarte, ¿qué elección vas a hacer? Y no me respondas ahora.
Respóndeme con tus acciones, con la forma en que tratas al próximo ser humano que se cruce en tu camino. Suscríbete al canal, no para ayudarme, sino porque historias como esta, historias que nos hacen pensar y sentir y cuestionar, son las historias que necesitamos seguir contando. Comparte en los comentarios cómo te ha afectado esta historia. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Y cuál fue la mayor lección que sacaste de esto? Porque juntos, una historia a la vez, una elección a la vez, una persona a la vez, podemos marcar la diferencia. Y eso no es solo esperanza ingenua, es un compromiso, y espero que formes parte de él.